Hola Eri, ¿cómo estás? Hola Ana, buenas noches, bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, Qué bueno, como siempre es un placer platicar contigo y igualmente. quedamos de que nos ibas a platicar el día de hoy acerca de estas herramientas que vamos a poder encontrar en este del duelo. Cuéntanos un poquito, Ana. Pues mira, el proceso de duelo es un proceso que se ha estudiado desde hace muchos años, desde diferentes disciplinas, ¿no? Y es importante que nosotros, más que herramientas, entendemos cuál es el propósito del duelo cuando no se Ujú, ha podido superar. El propósito del duelo es la resignificación de la pérdida y poderla integrar a mi vida como una experiencia significativa, dolorosa, de sufrimiento. El punto número uno es el establecimiento del vínculo. ujú, Para que yo pueda acompañar, ¿desde qué? Desde la compasión, desde la empatía, desde la comprensión y desde este fenómeno muy humano que nos toca a todos. Eso es por ujú, un lado. Por otro lado, existen una gran cantidad de herramientas que podemos utilizar de acuerdo a a los factores de contacto del paciente. ujú, No todas las herramientas ni todas las técnicas son para todos los pacientes. Depende de la edad del paciente, depende de lo significativo de la pérdida, depende de sus estilos de contacto, depende de si es un paciente que puede procesar muy bien a través de del habla o si requiere de otro tipo de cosas. Entonces tenemos varias y que ujú, están centradas en diferentes disciplinas, la narrativa, la gestalt, la expresión de las emociones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para que el paciente exprese sus emociones? Desde el modelo gestáltico, pues técnicas expresivas, ujú, que hable de sus emociones, que las dibuje, que las exprese, que, que pueda transitarlas, ¿sí? Y pero ujú. también que las acepte. Claro, La gente dice, ya no quiero estar así. porque está muy contenida. Entonces la técnica expresiva va hacia afuera a exponer todo este dolor que no he podido gestionar y traigo aquí cargando. Exacto, puede ser a través de dibujos, puede Ujú, ser a través de escritura de cartas, puede ser a través de escritura de un diario, puede ser grabar, ¿sí? Ahora que tenemos mucho más acceso a todo eso, puede ser grabar una carta de despedida, puede ser ir al lugar donde está la persona fallecida o puede ser un acto interno. Lo importante es establecer un vínculo emocional que no sea al sufrimiento, que no nos oriente al sufrimiento, sino a la reconciliación con lo que hemos perdido. Desde el punto de vista gestáltico, se trata de integrar la experiencia. Cuando ujú, yo integro las experiencias, estas experiencias se convierten en no es en una experiencia más, porque ujú. no es cualquier experiencia, sino una experiencia y establecer este vínculo afectivo con lo que hemos perdido. ¿Qué me dejó? ¿Qué aprendí? ¿Qué me enseñó? Revivir los momentos también muy buenos que hemos tenido en esa parte, porque cuando perdemos algo, a veces nos centramos solo en el dolor, Ujú, pero no en todo lo que nos dieron. claro. Cuando yo vivía en esa casa, en esa ciudad, tuve muchos amigos y ahora todavía los conservo, etcétera, etcétera. Ahora tengo Ujú, una nueva oportunidad de hacer otros. No es que no me duela aquello, claro. pero tengo que reintegrarme a vivir en el aquí y en el ahora desde otro lugar. O la pérdida de un hijo, que es muy difícil superar. Es un Sí. vacío que realmente yo me pregunto si algún día se llena. Claro que no, no se No. llena, pero Ujú, sí hay herramientas que nos permiten entrar en paz con la situación, claro. ¿no? Como tocar y nosotros como terapeutas, a través de estas herramientas, sostener al paciente para que se viva en esta experiencia y pueda resignificar este dolor, Exacto. ¿no? Por otro lado, son los rituales. Los Ujú, rituales son muy importantes. Desde la religión, por ejemplo,
Si eres católico, tienen una forma de ritual. Si eres protestante, tienen otra forma de ritual. Si eres judío, tienen otra forma de ritual. Hay personas que pertenecen a una misma religión y también tienen como rituales distintos. Ujú. ¿Por qué es importante el ritual? Porque nos permite procesar la pérdida. Entonces, antes eran rosarios y rosarios y rosarios y rosarios, por ejemplo, desde el modelo católico, ¿no? Ahora Ujú. todo eso se ha reducido. Antes el proceso de velación era muy largo, ahora es más corto Sí. O no hay. o ya no hay. Ujú. Y de alguna manera hacer el propio ritual personal. Voy a poner una fotografía, le voy a escribir unas cartas, voy a tener siempre unas flores blancas recordando, este, mm, si hablamos de la persona que ha fallecido, pero Ujú. también podemos hacer rituales de despedida de una situación, de una pareja, Claro. de un Ujú. divorcio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué si Ujú. me dio, qué aprendí, qué herramientas tengo ahora, cuál es lo significativo? Ahora tengo a mis hijos de este matrimonio, etcétera, qué sé yo. Entonces, establecer estos rituales generan cierta paz y tranquilidad, ¿sí? Por otro lado, reconocer las emociones, reconocer los sentimientos, nombrarlos y comprender que si yo los estoy deteniendo, es más probable o es probable que pueda tener alguna afectación física. Exacto, porque como lo retengo, digamos en términos gestálticos, estoy yendo hacia mí, vuelco toda esa energía hacia mí. Ujú. Exactamente. En una retroflexión. Ujú, Entonces todo esto se contiene y el cuerpo empieza a manifestar de ujú, alguna manera física. ujú. También, por ejemplo, podemos poner una cartulina poniendo los recuerdos significativos de lo que ha sucedido. ¿Sí? Aquí hicimos esto, aquí vamos acá, aquí hacíamos esto y todo. Sin embargo, existen otros tipos de duelos con los que te tienes que acostumbrar y hacer un cambio de vida importante, la pérdida de la salud, por ejemplo, que no es que tú hayas perdido algo afuera, es que lo estás viviendo ahora. Entonces, ayudar a la persona a hacer este tránsito en la modificación de hábitos, la Ujú. comida, el sueño, el descanso, el trabajo y cómo aprender el autocuidado de esta nueva situación en mi vida. Porque esta enfermedad crónica o lo que sea hace una modificación en todos mis campos relacionales. Ujú. Pero el único o la única que puede tomar las riendas de transitarla mejor soy yo. Exacto. Ujú. Porque si no, entonces empieza la familia. Ya no comas, no bebas eso, no tengas, ya duérmete, ya descansa. Entonces el otro se vuelve codependiente de mi enfermedad Sí. y yo me descuido. Ujú. Porque hay alguien que lo hace por mí o me lo arrima, me lo acerca, ¿no? Pero no viene el autocuidado o este cambio de hábitos que se tienen que generar de uno hacia uno mismo. La Un responsabilidad, proceso. Ujú. tomar la responsabilidad que este proceso de duelo, cuando recae en mi propio ser, es mía. Y eso es lo Exacto. que tenemos que promover en el otro, Ujú. porque estar en proceso de duelo nos da muchas ganancias secundarias. Los otros nos preguntan cómo estamos, nos quieren acompañar, etcétera. Y también que los demás puedan entender y que yo sea capaz de decir, hoy quiero estar solo, Ujú. volverme más asertivo en cuanto a lo que necesito, poder expresar mi propia necesidad. Y todo eso son formas que nosotros vamos llevando al paciente para que pueda entrar en contacto con lo que necesita y que comprenda que no se va a quedar así,
que es un proceso, que es un Ujú. proceso que tiene subidas, bajadas, recaídas, eh, y sobre todo que sepamos los terapeutas manejar y anticipar cuáles son aquellas circunstancias familiares y de la vida que van a recrudecer el duelo. El cumpleaños, el, la anualidad, la, eh, la Navidad, Ujú. el Día de la Madre, este, Año Nuevo. Estas fechas significativas, anticiparlas. Día de Muertos, ¿no? Por Día ejemplo, de hablando de Muertos, duelos. exacto, pero en el Día de Muertos, por ejemplo, en México, tenemos muchas cosas que nos permiten hacer esto porque pones la foto, pones esto, pones lo otro. Ujú. El altar y toda la algarabía, ¿no? Ujú. Ujú. Por un lado. Y por otro lado también es como anticiparnos. Es decir, esa es una gran herramienta para los terapeutas, que a veces no preguntamos. Ya viene Navidad. Es la primera Navidad que no vas a estar en aquella casa. Esa es la primera Navidad que ya no vas a tener tu salud como la tenías el año pasado. Es la primera Navidad que ahora la pasas en en otro país o en otra ciudad. Ujú. ¿Cómo es esto para ti? Lo que es le llamamos el síndrome de aniversario, ¿no? Cuando llega otra vez. Me decía una Por- paciente que recordaba en alguna fecha que se empezaba a sentir mal corporalmente y explorando, justo venía el aniversario de la muerte de su mamá. Exacto, exacto, Ya venía, entonces era como esta parte de volver a revivir corporalmente todo el estrés que vivió porque justo se fue en pandemia y venía, ¿no? La situación otra vez y otra vez recordaba y volvía a sentir a vivir. Todavía ese duelo estaba sin resignificar. exactamente. Entonces, o a lo mejor sí está resignificado, pero vuelve, no con la misma intensidad, pero Ujú. sí tenemos que prevenir. Como un oleaje más suave. Sí. Entonces es, ¿cómo le haces tú ahora? ¿Cómo lo enfrentas ahora? ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? Me decía una chica, yo tuve mucho tiempo a mi esposo enfermo y como éramos una familia muy unida, pues todos venían a mi casa, ¿no? Entonces, ahora que él falleció y cuando vino Navidad y Año Nuevo, decidí irme de viaje, hacer algo distinto de lo que antes hacía. Y no como una forma de evasión, pero sí como una forma de romper este hábito en que todos llegaran, cómo le hacían, de qué manera, y entonces, o esta asociación, Ujú. ¿no? Y entonces al cortarla, empiezo a hacer cosas diferentes porque ya estoy en otro momento de mi vida, porque mucho tiempo no me pude mover de mi casa por cuidarlo, porque allí estábamos todos, etcétera, pero hoy sí puedo hacer cosas distintas. Exacto. Ujú. Entonces empieza ella a modificar una serie de cosas que le traen paz, que va aceptando la pérdida y al mismo tiempo puede ir incorporando a su vida cosas nuevas. Otro de los puntos importantes que es una herramienta es que no podemos dejar de verificar, de darnos cuenta, de promover los grupos de apoyo con los que cuenta la persona. Ujú. Son muy importantes. Como no es lo mismo transitar el duelo solo, no es lo mismo transitar el duelo con todo un campo relacional que te arrope. Ujú. Ujú. Entonces, no solo son las herramientas, sino lo que tenemos que promover, Claro. porque la herramienta por sí misma no te va a dar nada si no Ujú. la vas procesando con este diálogo fenomenológico. Y vas viendo qué necesita tu paciente, porque como bien tú dices, no todos los pacientes van a necesitar a lo mejor una cierta herramienta, otros sí, otros no, pero una vez que obtenemos esta información,
A través de la fenomenología vamos viendo qué aplicamos, cómo la aplicamos, pero ya tenemos este conocimiento para poder llevarlo a cabo, ¿no? Así es. Entonces, creo que hay muchas técnicas para transitar el duelo. Hay muchísimas herramientas desde la narrativa, desde el psicoanálisis, desde lo sistémico, desde la tanatología, desde la gestal, que todas coinciden Mm, desde estas tareas del duelo, ¿no? Pero lo más importante es en qué fase del duelo se encuentra tu paciente, en qué parte de su ciclo vital, eso es muy importante, cuáles son sus redes de apoyo, cómo lo voy a acompañar, de qué manera me vinculo y qué tan listo está mi paciente para que yo realice una estrategia. Porque otro de los puntos importantes, muy importantes, es que el paciente tiene que querer hacer lo que le proponemos. Ya se claro. llame carta, ya se llame ritual, ya se llame escuchar música, ya se llame lo que se llame. Si no hay una disponibilidad, Ujú, mejor no proponer nada. Esa es la primera herramienta que nosotros necesitamos. claro, Ujú. claro. Ok, pues muchísimas gracias, Ana. Interesantísimo todo lo que podemos encontrar aquí y para que finalmente, si están interesados, ya está a la venta. Aquí dejaremos los informes y muchísimas gracias por brindarnos esta información acerca de las herramientas que podemos encontrar. Adquieran el curso, ya está a la venta. Muchísimas gracias, Ana. Iremos hablando de ellas con Bien, mucho gusto. Bueno, claro que sí. gracias, Eric. Que estés Gracias. bien. Bye. Bye.